Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido y siguiendo con la sección de análisis de las semillas para pájaros, os voy a explicar unos trucos y consejos muy fáciles para saber distinguir semillas de calidad y garantizar de esta manera una buena alimentación de nuestros pájaros. Sin más, empezamos. Las semillas constituyen la base principal de la dieta de canarios, jilgueros, periquitos y demás aves exóticas similares, por lo que es muy importante aportarles una mixtura de semillas rica, equilibrada y balanceada, que le permita cubrir todas sus necesidades nutricionales. Hoy en día en el mercado podemos encontrar multitud de mixturas para nuestros pájaros, algunas muy bien balanceadas en cuanto al porcentaje de semillas ligeras y oleaginosas, y otras mixturas con una mayor calidad o menor, hablando en términos de la calidad propiamente de cada semilla. Al final del vídeo os dejaré el enlace a un vídeo donde se analizaban todas las propiedades de cada una de las semillas más utilizadas en la alimentación de los pájaros. Por tanto, a la hora de elegir las mejores mixturas para nuestros pájaros, lo debemos hacer teniendo en cuenta dos puntos muy importantes. El primero, el análisis de las mixturas, es decir, que sea una mixtura bien balanceada y equilibrada. Y el segundo, analizar que las semillas que componen esas mixturas sean semillas de calidad para que los pájaros puedan beneficiarse de todas sus propiedades. Y para ello podemos emplear algunos trucos que nos servirán para elegir las mejores semillas para nuestros pájaros. El primer truco sería utilizando un vaso o recipiente con agua al que añadiremos algunas semillas. Si pasadas unas horas vemos que las semillas flotan y que no se han hundido, suele ser señal de que las semillas no son de calidad o que están en mal estado, bien porque hayan sido recolectadas antes de tiempo y no hayan finalizado su desarrollo correctamente, o porque por algún motivo relacionado con su conservación no contienen nada en su interior. Por el contrario, si todas o gran parte de las semillas se hunden, es señal de que las semillas son de calidad, entendiendo por ello que son semillas frescas que han estado bien conservadas y que tienen un alto porcentaje de germinación. El segundo truco que podemos emplear y que está estrechamente relacionado con el anterior es realizar un test de germinado. Este tipo de test es muy común y lo suelen hacer mucho las personas que tienen huertos o que suelen comprar semillas con regularidad para ver si las semillas que van a utilizar son de calidad. Para realizar este test vamos a necesitar únicamente un trocito de papel albal y una servilleta de papel, que colocaremos de esta forma sobre el papel albal. En mi caso, para que veáis cómo se hace este test, voy a utilizar tres tipos de semillas diferentes. Por un lado semillas de alpiste, por otro lado mixtura de exóticos y por último cañamón. Lo primero que tenemos que hacer es añadir unas cuantas semillas de cada tipo sobre la mitad de la servilleta, intentando que no caigan muchas semillas juntas. Una vez que tenemos las semillas que queremos germinar, con un pulverizador mojamos la parte de la servilleta donde se encuentran las semillas, puesto que para que puedan germinar es necesario que las semillas tengan humedad. Posteriormente, doblamos la servilleta por la mitad de esta forma . Añadimos un poco más de agua para que la servilleta esté completamente mojada pero sin pasarnos, y por último envolvemos la servilleta con el papel albal. Y de esta forma ya tendríamos preparadas las semillas para hacer el test. Con el resto de semillas hacemos lo mismo, doblamos la servilleta, la mojamos de nuevo y envolvemos. Es importante que tengáis en cuenta que no todas las semillas germinan por igual, puesto que cada semilla tiene un periodo de germinación diferente, por lo que siempre es recomendable germinar semillas del mismo tipo para que todas germinen a la vez. Cuando ya tenemos los tres paquetitos preparados, lo que tenemos que hacer es ponerlos sobre una fuente de calor como por ejemplo el router, ya que aparte de la humedad, el calor es otro factor muy importante para que las semillas germinen correctamente. Y además, también debéis tener en cuenta que dependiendo del tipo de semillas, las semillas germinarán antes o después, aunque en una semana aproximadamente podemos ver si las semillas han germinado o no, y de esta manera comprobar si las semillas que le aportamos a nuestros pájaros son de buena calidad o por el contrario están en mal estado.
Aparte de realizar cualquiera de los dos trucos anteriores, también debemos seguir una serie de pautas o consejos antes de comprar cualquier tipo de semillas o mixtura para nuestros pájaros. Lo primero y muy importante es que bajo ningún concepto debemos adquirir semillas que vengan mal envasadas o que hayan estado almacenadas en lugares con excesiva humedad y cambios de temperatura, porque han podido entrar en contacto con pequeños insectos u otros agentes patógenos que contaminen las semillas y las echen a perder, afectando a nuestro bolsillo y sobre todo afectando negativamente a la salud de nuestros pájaros. La gran parte de vosotros seguro que conoceréis las típicas mariposas del alpiste o polillas, los gusanos que aparecen en algunas semillas o incluso las pequeñas telarañas que unen unas semillas con otras. Esto más que nada se debe a que por algún motivo han accedido algunas polillas del alpiste al interior del envase para alimentarse de las semillas, puesto que este tipo de insectos se alimenta de las semillas, comiéndose la semilla que hay en el interior y dejando únicamente la cascarilla, y depositan sus huevos, que son pequeños puntitos blancos unidos por una telaraña, que finalmente eclosionarán y darán lugar a este tipo de gusanos que también se alimentará de las semillas, y así sucesivamente repitiendo el ciclo una y otra vez. Por aquí arriba y en los comentarios del vídeo os voy a dejar un vídeo en el que os explico cómo eliminar y prevenir todo este tipo de insectos de la mixtura de vuestros pájaros. Por último, cuando vayáis a comprar las semillas, intentad conseguir semillas lo más limpias posibles y que tengan un aspecto brillante y vigoroso, que por lo general es señal de que son semillas de buena calidad y de que son semillas frescas que han estado bien conservadas. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado. Si es así, compartid el vídeo por vuestros grupos de WhatsApp y redes sociales para que llegue a más gente. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis ahora, pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí te dejo el vídeo de las propiedades de las semillas para pájaros, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.